A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Esta noche, y tal como lo habíamos anunciado previamente, vamos a estar conversando con Francisco Javier Bautista Lara, fundador de la Policía Nacional después del triunfo de la Revolución, participante en la lucha por el derrocamiento de la dictadura somocista, actualmente economista, escritor, administrador de empresas. Ha sido consultor y conferencista en varios países latinoamericanos. Vamos a estar hablando un poco de lo que es, lo que fue y lo que será la perspectiva histórica del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Cómo Nicaragua alcanzó su absoluta libertad. Nos fuimos de la lucha a la victoria popular antiimperialista. Recordemos que Nicaragua en años pasados, en tiempos pasados, era una colonia con siglos de explotación extranjera, dominada por oligarcas que solamente respondían a intereses foráneos y por supuesto a intereses únicamente de su misma clase social. Los campesinos eran desangrados, eran explotados, expropiados por las grandes transnacionales provenientes de Estados Unidos, un pueblo consumido por la miseria, el analfabetismo, la opresión y particularmente el hambre. En 1926, mientras los liberales y conservadores luchaban por el poder en el país, los infantes de la Marina gringa ejecutaban una invasión para garantizar los intereses en el territorio explotado de su prioridad. Actos de terrorismo salvaje contra obreros, campesinos, esas acciones desencadenaron una inconforme pero real acción de lo que fueron los líderes sociales. Y lo demás es historia. El día de hoy vamos a estar abordando este tema a profundidad con nuestro invitado, Francisco Javier Bautista Lara, aquí en Temas y Debates. Ya regresamos. Vamos directamente con la entrevista de don Francisco Javier Bautista Lara, aquí en Temas y Debates. Amigos, por continuar aquí en su programa. A continuación por CDNN Canal 23. El invitado Francisco Javier Bautista Lara, fundador de la Policía Nacional, escritor, administrador de empresas, ha sido consultor y conferencista en varios países a nivel latinoamericano. Don Francisco, buenas noches y bienvenido sea usted a Temas y Debates. Bueno, muchas gracias por tu invitación, Eliezer, y por la oportunidad para compartir con tu audiencia sobre estos temas históricos y trascendentales para la historia latinoamericana y de Nicaragua en particular. Así es, recordemos que usted fue también participante de lo que fue el triunfo de la revolución y particularmente contribuyó a lo que fue el derrocamiento de la dinastía de Somoza, que por 42 años, 6 meses y 16 días estuvo desgobernando el país de aquí en Nicaragua. Sin embargo, don Francisco, a mí me gustaría que hablemos un poco de lo que ha sido un hecho trascendental, un hecho que ha trascendido fronteras, ha hecho historia 45 años después y 45 años atrás continúa realizando y haciendo historia más bien a nivel mundial, lo que es el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Y más que el triunfo de una revolución, es el triunfo de un pueblo que por mucho tiempo, por muchos años, fue mancillado, fue humillado, fue explotado y particularmente bajo los intereses internos y bajo los intereses de países foráneos. Todos sabemos de quién estamos hablando. Hablemos un poquito, por favor, don Francisco, de lo que fue, lo que es y lo que será la Revolución Popular Sandinista. 45 años que vamos a estar celebrando en este mes de julio, exactamente. Muchas gracias. Yo soy un modesto participante
de miles de nicaragüenses que se involucraron y se comprometieron en la lucha popular, y tengo la suerte de estar aún vivo y doy gracias a Dios por esa posibilidad, porque hubo miles de nicaragüenses que no llegaron al triunfo de 1979, que entregaron su vida en esa heroica jornada de lucha y de compromiso, y que después de esa fecha también tuvieron que enfrentar la defensa de la revolución y también fueron quedando en el camino. Es decir, la revolución es la consecuencia de un complejo proceso social, histórico y político, pero es la ofrenda de miles de nicaragüenses por conquistar su libertad, su soberanía, su autodeterminación. Entonces el presente en realidad es esa consecuencia. Ahora, yo quisiera comenzar diciendo que julio es un mes de revoluciones. Y no podemos obviar, por ejemplo, que en este mes de julio también ocurrió el 4 de julio de 1776, pues una revolución que generó la independencia de los Estados Unidos, que abrió un capítulo importante en la historia universal, que desafortunadamente esta independencia que era para liberarse de las colonias o del Imperio Británico, después el que obtuvo esa independencia se convirtió en el nuevo promotor del neocolonialismo y del atropello a los pueblos de América Latina y del mundo. Pero bueno, aquel momento histórico fue también un hecho revolucionario. También está la Revolución Francesa, el 14 de julio, en la toma de la Bastilla en 1789, que también es un referente de la revolución liberal y burguesa de fines del siglo XVIII, y que sirvió de referente para las revoluciones del siglo XIX, las revoluciones liberales y las transformaciones políticas del mundo en aquel entonces. Pero en Nicaragua también tenemos una revolución liberal burguesa, que es la revolución del 11 de julio de 1893, que lideró el héroe nacional José Santos Zelaya, y que tuvo una vigencia corta de 1893 a 1909, cuando Zelaya prácticamente se doblegó por miedo o por la circunstancia o por la incapacidad ante la presión de los Estados Unidos, y colapsó este proceso político nacionalista, digamos, de renovación del Estado de Nicaragua, de modernización del Estado, que es una etapa importante en la historia. Y finalmente tenemos la última revolución del siglo XX, y es un hito en la historia latinoamericana, y es la Revolución Popular Sandinista del 19 de julio de 1979. Quien estudie América Latina y quien estudie Nicaragua, quien observe América Latina, imposible que deje de ver el impacto trascendente, histórico, político, social que tuvo ese triunfo revolucionario de julio de 1979 en Nicaragua. Por eso, celebrar 45 años es meritorio y es extraordinario, porque si vos te fijas, de 1979 al 2024 tenés 45 años, pero de aquel nefasto asesinato de Sandino en 1934, también tenés 45 años. Es decir, Sandino fue la bandera, el símbolo de esa revolución triunfante que quiso ser acallada, opacada, anulada por el imperialismo norteamericano, por sus cómplices liberoconservadores, por la oligarquía, por la Guardia Nacional, y que a pesar de esos 45 años, bueno, logró vencer e imponer, digamos, sus principios y su verdad revolucionaria, popular, antiimperialista, que ha continuado vigente 45 años después. Así es que me parece que entrar a esa reflexión es fundamental para todos, porque he escrito un libro, ¿verdad?, donde compartimos reflexiones sobre eso. Somos lo que recordamos, y es importante recordar lo que somos, porque esa historia que vivimos es consecuencia de un proceso importante. Y casualmente sacaba yo un documento histórico que tenía en mis archivos, y que se refiere precisamente a esos momentos históricos, guerra popular e insurreccional, que es un documento que salió publicado
por Regional Central Julio Buitrago Ross en mayo de 1979. Y quiero leerte, digamos, unos párrafos al respecto. Un poco, aquí se demuestra, en aquel momento histórico, mayo del 79, a mayo faltan 2 meses para el triunfo revolucionario. El documento fue firmado el día 7 de mayo del 79 y fue distribuido a la militancia sandinista de aquel entonces, que estábamos, digamos, en la lucha, en la organización urbana. En este caso, yo trabajaba en Managua, y que fuimos informados de estos análisis y de estas perspectivas. Bueno, solo te leo, digamos, para comprender, porque es muy fácil hoy saber que triunfamos en el 79, en julio, pero en mayo en realidad no sabías cuándo iba a llegar esa victoria, si faltaba unos meses, unos años, y ese proceso iba evolucionando. Pero aquí es importante considerar que hay condiciones que nosotros le llamábamos, y se le llama según la teoría del análisis científico dialéctico, de que los cambios cuantitativos, cuando se van acumulando, generan cambios cualitativos. La revolución o el triunfo de la revolución fue un cambio cualitativo que cambió la naturaleza, el escenario político e histórico y social de Nicaragua. Pero mientras tanto se iban acumulando fuerzas, cantidades, organizaciones, cantidades, hasta que se dio el salto cualitativo que dio origen a la victoria. Sin embargo, el pensamiento político de la dirigencia sandinista clandestina de aquel entonces y la militancia, nosotros que nos enterábamos, nos estudiábamos esos fenómenos, bueno, no teníamos certeza de que si íbamos a ver el triunfo de la revolución o si esto se iba a prolongar en el tiempo. Lo que sí estábamos convencidos que teníamos que seguir luchando y teníamos que seguir trabajando con esa mística extraordinaria con la que se construyó el triunfo revolucionario y con la que se ha defendido ese triunfo revolucionario. Y te leo lo que dice textualmente. Dice: los grados alcanzados en la acumulación de fuerzas en cantidad y determinadas manifestaciones de los logros en la acumulación de fuerzas en calidad hacen de elemento perturbador en una correcta apreciación de la realidad de la guerra en la etapa de desarrollo alcanzado hasta hoy. La principal polémica que había era si estaba ya dado el momento para iniciar la insurrección final o había que esperar. Esa es una realidad compleja. Mientras algunos grupos de dirigentes sandinistas planteaban que ya había que desbocarse a las ciudades, tomarse todo, agitar a la población, movilizar a todos para dar el golpe final a la dictadura, otros creían que había que esperar el momento y que el momento no había llegado. Nadie discute hoy, dice, que en Nicaragua habrá de llamarse al pueblo a una insurrección total para derrocar revolucionariamente a la dictadura somocista. Empero, todavía hay quienes aprecian subjetivamente la designación del momento para hacerlo. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Después? ¿Ya es el momento? Esa es la gran duda y la gran discusión, porque si te atrevías a hacerlo antes de tiempo, podría fracasar y podrías tener costos altísimos. Pero si dejabas pasar el momento apropiado, podrías perder la oportunidad histórica, el momento histórico para impactar al debilitado gobierno, a la debilitada Guardia Nacional, a la debilitada dictadura somocista que perdía el apoyo internacional y que también perdía la cohesión interna. Y por lo tanto estaba tambaleándose. La pregunta era, ¿es el momento de empujarlo para derribarlo e imponer el cambio cualitativo de este proceso revolucionario? Y aquí se continuaba diciendo el documento del 7 de mayo del 79. La cantidad de armamento que el sandinismo en su conjunto tiene en su poder, la disposición combativa del pueblo, que en número de hombres integramos el Frente Sandinista de Liberación Nacional, sobreplaza aplastantemente el número de armas, más la demostrada capacidad de acción de las masas llevan a algunos hermanos sandinistas a la conclusión de que ya es el momento de llamar a la insurrección.
Tales elementos creemos nosotros que fundamentalmente son manifestación de una acumulación de fuerzas, de cantidad, pero que falta aún, y conste que puede alcanzarse en un relativo cortísimo plazo, un mayor grado de acumulación de fuerzas de calidad. La verdad es que los acontecimientos se aceleraron de manera audaz. Y finalmente, el documento dice una palabra finales que quiero recordar porque son de un valor histórico extraordinario. Dice, días hermosos son los próximos, pero también lo serán difíciles. Duras y gigantescas batallas deberán librar la fuerza guerrillera sandinista en los montes del norte y del sur del país, mientras las unidades de combate urbana cierran el escenario de la guerra con un golpear táctico persistente y las organizaciones políticas revolucionarias preparan a las masas para su participación insurreccional una vez dislocado el enemigo. Y finalmente el documento concluye con esto: derrotada la dictadura, una nueva Nicaragua habrá de surgir, un nuevo realineamiento de clases aparecerá en nuestra realidad social y nuevos tensiómetros de lucha pulsarán el camino a seguir hasta la emancipación total. Y las consignas conocidas: no nos vendemos ni nos rendimos, muerte al somocismo y a la guardia somocista, pueblo trabajador, pueblo sandinista, juramos vencer, patria libre o morir, Frente Sandinista de Liberación Nacional, en la patria de Sandino, 7 de mayo de 1979. Este es uno de los documentos últimos antes de la insurrección final que la militancia de aquel entonces recibió como una reflexión política de aquel momento. Entonces, resulta que las condiciones se dieron, la dirigencia sandinista, frente al ímpetu organizativo de la sociedad, en los barrios, en las fábricas, en los centros laborales, en las iglesias, en el campo y en la ciudad, las agrupaciones militares en el norte, en el sur, en el centro del país, en la montaña y en las ciudades, estaban agitadas, estaban listas para enfrentar a ese enemigo mordaz que había provocado tanto daño a Nicaragua, que había profundizado la desigualdad y la exclusión, que había asesinado a Sandino y que se había sometido de manera indigna ante el poder militar y poder político y económico norteamericano, y que era el instrumento útil de la oligarquía, pero que comenzaba a ser también a profundizar las contradicciones con la oligarquía nacional, que ya no veía en esa dictadura su instrumento para preservarse en el poder y para preservar su beneficio. Es decir, todo parecía indicar que la dictadura se estaba quedando sola, estaba frágil y había que dar el paso final, el salto cualitativo que estaba esperando la historia de Nicaragua. Y ocurrió. El Frente Sandinista se movilizó con todas sus unidades, las ciudades más importantes del país se alzaron, la gente se alzó y se logró el triunfo revolucionario que todos conocemos y que ahora celebramos 45 años. Don Francisco, este documento firmado un 7 de mayo del año 1979, exactamente a escasos 2 meses del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, o sea, 45 años atrás, este documento vino a ser como una crónica ya anunciada de lo que sería 45 años después el triunfo de un pueblo, porque el pueblo ya estaba alzado, el pueblo ya estaba insurreccionado, ya estaba harto de esos 42 años de desgobierno, de la tiranía somocista. Recordemos que nosotros éramos una colonia de siglos de explotación, una colonia bajo los dominios extranjeros que obviamente respondían a los oligarcas internos, pero estos oligarcas respondían a intereses foráneos, hablando de Estados Unidos. Lógicamente, el pueblo estaba sumido en la miseria, en el analfabetismo y sobre todo en la opresión y particularmente en el hambre. Cuando
se da lo que es el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, yo le pregunto, yo le consulto a usted, ¿cuáles fueron los parámetros? Los parámetros ¿cómo le puedo decir? De las revoluciones de triunfo, y 45 años después, ¿siguen siendo esos mismos parámetros 45 años después? Bueno, yo quisiera remontarme al pasado porque a veces podríamos pensar en el presente que esto fue un acontecimiento que repentinamente ocurrió y que no es consecuencia de un proceso en el tiempo. Y en realidad todo cambia en el tiempo, todo evoluciona en el tiempo. El primer punto que quisiera decirte es que hay que entender que es un proceso revolucionario y que es un proceso contrarrevolucionario. El proceso revolucionario es un proceso hacia adelante, progresivo, de avance. Y una revolución va hacia adelante, avanza. Una revolución tiene una naturaleza inclusiva, social, comunitaria. No es egoísta y excluyente. Una revolución tiene una visión de largo plazo. Una contrarrevolución es conservadora, retrógrada, para atrás. Una contrarrevolución, por lo tanto, estanca y es excluyente, es egoísta. Entonces, cuando hablamos de un proceso revolucionario, estamos hablando de un movimiento político, social e histórico que avanza en el tiempo y por lo tanto profundiza sus procesos políticos, sociales, culturales, etc. Las necesidades de Nicaragua en 1979 o en 1960 en realidad no son las mismas. Han cambiado en el tiempo de las necesidades de Nicaragua de 1980, del año 2020 y del año 2024, 45 años después. La capacidad de una revolución o la esencia de una revolución para preservarse en su visión revolucionaria es precisamente identificar las necesidades de los tiempos y adecuarse a esas necesidades de los tiempos con un carácter progresivo, con un carácter progresista, con un carácter de transformaciones hacia adelante. Eso es importante. Por lo tanto, quisiera remitirme un poco al antecedente histórico y me voy a remitir 200 años antes, 2 siglos antes. Okay. Mira, esta revolución del 79, en realidad yo la identifico como la quinta independencia en el proceso independentista de nuestra historia nacional. Es la quinta independencia, porque la primera independencia, la que todo mundo menciona como la independencia de la Capitanía General de Guatemala o de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821, donde esta región, esta capitanía, se separa del Reino de España y rompe con la dependencia colonial. Es una primera independencia, es un primer paso en ese proceso independentista. Un segundo paso importante fue la independencia del Imperio Mexicano, porque desafortunadamente cuando nos separamos de España, a los pocos meses, la cúpula gobernante, que era procolonial y conservadora en general, decide anexarse al Imperio Mexicano y por lo tanto sale de la esfera monárquica y se suscribe a la esfera imperial y por lo tanto la independencia queda truncada o pospuesta, digamos así, para preservarse en el poder, para preservar en el poder los beneficios de una oligarquía colonial, criolla, tradicional, conservadora. Entonces, una segunda independencia es cuando nos separamos, cuando Centroamérica se separa del Imperio Mexicano y declara la independencia del Imperio Mexicano el 1 de julio de 1823. A ese acontecimiento, el doctor Aldo Díaz Lacayo le llama como la primera independencia. Yo creo que es la segunda independencia en el proceso independentista de la historia nacional. Y la tercera independencia es cuando Nicaragua, como Estado, miembro de la Federación Centroamericana, decide separarse de la federación. En realidad comienza a fenecer la Federación Centroamericana y se declara como Estado soberano e independiente. Esto fue el 30 de abril de 1838.
Y después tenemos un acontecimiento dramático en la historia, la intervención filibustera de William Walker en esa expansión imperialista de querer tragarse todo el vecindario, México, Centroamérica, etcétera. Y en esas ambiciones, bueno, aquí viene Walker con la complicidad de los liberales o los demócratas en aquel tiempo y se queda en el poder y comienza a extender sus tentáculos en todo Centroamérica y se convierte en un peligro, escúchame bien, se convierte en un peligro para la independencia de Centroamérica. Ya no está atentando solo contra la independencia de Nicaragua, su aspiración es las 5 repúblicas centroamericanas, de tal forma que todos los centroamericanos entienden que o enfrentan juntos la expulsión del filibustero o se arriesgan a perder la independencia y por lo tanto quedar sometidos a un poder extranjero del cual querían zafarse. Bueno, entonces, esa guerra nacional de Centroamérica finalmente desencadena en vencer a los filibusteros y en la expulsión de William Walker el 5 de mayo de 1857. Desde mi opinión, esta viene siendo una cuarta reafirmación de la independencia en ese proceso independentista. No solo separarnos de los españoles, también separarnos del Imperio Mexicano, también separarnos de la región y funcionar como Estado soberano, pero también romper esa amenaza de los filibusteros que querían anexarnos a su poder expansionista o a su imperio creciente. Y finalmente, después de 1857, bueno, donde Estados Unidos había impuesto en la región y en Nicaragua todos sus controles y todo su poder económico, político y social, había instalado una dictadura que contó siempre con la tutela de los Estados Unidos. Bueno, viene la quinta independencia, la reafirmación de una independencia, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio del 79. Por lo tanto, aquí tenés un punto desde la perspectiva histórica, pero te quiero dar otro elemento. En la historia nacional de 2 siglos, de 200 años, Nicaragua ha tenido 3 procesos revolucionarios. Y vuelvo al punto del concepto de un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario es aquel que va hacia adelante, que es progresiva, que es transformador, que introduce cambios positivos en la sociedad, no que retrocede, porque no que estanca, sino que transforma y desarrolla. La primera revolución de la historia nacional, que lamentablemente la historia convencional y la mayoría de los historiadores liberoconservadoras han obviado o han disminuido en su magnitud, incluso han descalificado a sus líderes, es la primera revolución popular antiimperialista y antioligarca que lideró el mulato granadino Cleto Ordóñez entre 1823 y 1826. Cleto Ordóñez, un muchacho, un joven militar autodidacta, lideró esa revolución y esa rebeldía de los indígenas, de los mulatos, de los pobres de Granada y León, y bajo la consigna abajo los dones, instauró un proceso de conversión, de transformación de la sociedad, rompiendo los esquemas coloniales, oligarcas, conservadores y tradicionales. Desafortunadamente, esto duró 3 o 4 años y logró influir en la primera constitución del Estado de Nicaragua que se promulga en abril de 1826. Cleto Ordóñez, la primera revolución. Podría yo afirmar, con toda la evidencia histórica disponible, de que en realidad el proceso revolucionario popular, antioligarca y antiimperialista en Nicaragua se inaugura con la revolución que lidera Cleto Ordóñez, este mulato olvidado que creo yo debería ser héroe nacional de Nicaragua. Y después hay una segunda revolución importante y es la revolución liberal burguesa que lidera José Santos Zelaya en 1893. Digamos, Zelaya lo que pretende es crear un Estado nacional moderno, la independencia del Estado y la Iglesia, por ejemplo, el desarrollo de la educación, es decir,
él se abre al mundo moderno desde una visión liberal, desde una visión burguesa, pero progresista, pero digamos, por eso es revolucionaria. Desafortunadamente, esto tiene una vigencia hasta 1909 y después cae lo que llamamos la contrarrevolución o la contrarreforma conservadora. Y finalmente, la tercera gran revolución de la historia, de la cual estamos hablando hoy, es la revolución popular y antiimperialista, la revolución popular sandinista de 1979 al 2024. Y te quiero insistir en que en realidad, cuando hablamos de la revolución triunfa en 1979, pero la revolución no comienza en 1979. Los gérmenes revolucionarios, la fuerza que mueve ese proceso revolucionario tiene orígenes mucho más atrás. Y yo podría señalar básicamente dos, para mencionar dos o tres. El decreto Ordóñez, antioligarca, antiimperialista, 1823. La rebeldía contra la invasión filibustera en 1856 y la guerra de Celedón y Sandino a inicios del siglo XX. Esos son los elementos que sustentan este proceso revolucionario que finalmente triunfa o inicia las transformaciones institucionales en 1979. Don Francisco, nos queda poquísimo tiempo. Qué rápido ha pasado el tiempo, imagínense. Y la realidad, yo no puedo dejarme de irme sin hacerle también esta pregunta. La revolución, ese proyecto revolucionario que ha trascendido fronteras, que han habido no solamente en Nicaragua, que data de 200 años atrás, puede trascender la revolución a los partidos, no solamente a un partido, ¿verdad? Sino a los diferentes partidos, puede trascender la revolución, esa lucha verdadera. Y le hago esta consulta porque recordemos que, bueno, la Revolución Popular Sandinista tiene 45 años, ya va a estar cumpliendo 45 años atrás. Estábamos hablando de dos revoluciones atrás, la revolución de los oligarcas, de los liberales, y la revolución de Cleto Ordóñez. Una duró 3 años y la otra un poquito más. La revolución de 45 años es la Revolución Popular Sandinista. Pero esto puede trascender a los partidos, la verdadera lucha. Mira, la primera pregunta que tenemos o la primera aclaración es ¿qué es un partido político? Un partido político es una organización política institucional que pretende la toma del poder político. El objetivo de un partido es tomar el poder político, participar en el poder político, ya sea liberal, conservador, social cristiano, lo que sea. Ahora, la revolución es un propósito esencial, social, político, histórico. Entonces, hay partidos políticos revolucionarios que son instrumentos de la revolución para conquistar el poder político. La revolución necesita conquistar el poder político para ser efectiva. En 1979 la revolución sandinista conquista el poder político y entonces necesita estructuras políticas formales, institucionales, de acuerdo al marco institucional vigente para consolidar las transformaciones necesarias. ¿Verdad? Por eso yo recuerdo en el 79 todo el marco jurídico existente, absolutamente todo el marco jurídico existente, la constitución política que había, las principales leyes, etcétera, fueron desmanteladas, como fue desmantelada la Guardia Nacional, como fue desmantelada, digamos, el Congreso de la República de aquel entonces. Todo fue desmantelado porque es revolucionario. Voy a hacer un corte rápidamente. Que me están mandando a corte. Ya regresamos. Aferrado en sus últimas trincheras que sostienen el vacilante poder dinástico y con una pesada carga genocida sobre sus espaldas, el desesperado dictador ordena se arroje fósforo blanco sobre la población. Masaya, por encontrarse geográficamente en las puertas de Managua y ser un peligroso foco de insurgencia, recibe el cruel castigo. Estamos en la línea de fuego.
dónde están atacando los guardias, qué táctica están utilizando. Es decir, por el momento nosotros utilizamos una táctica eminentemente guerrillera, cual es mantener una posición eminentemente ofensiva y defensiva a la vez, dentro de un proceso de guerra. Digamos, aquí defendemos la posición para avanzar adelante, por medio de columnas guerrilleras que avanzan a determinado momento, en determinadas circunstancias, a desalojar a la guardia de determinadas posiciones que tienen. Y a pesar de las medidas extremas, los rebeldes de todas edades no se detienen en su lucha. ¿Qué traes en la mano? Una bomba de contacto. ¿Por qué estás luchando? Porque miro la miseria de mi patria. Todos luchamos por que Nicaragua sea libre. Así que todo el pueblo está en pie de guerra. ¿No te importa morir? No, porque sé que más tarde esto va a llegar a pasar a la historia. Tras 44 días de guerra, de esta guerra que pareciera no tener fin en Nicaragua, flota una nube coloreada de recuerdos. La tristeza seca asoma en los hospitales atestados de heridos. Señora, ¿cómo fue usted herida? Cayó un roque en mi casa, de un avión somocista. Mató a mi marido, a mi suegra y a la chavana. Me dieron con un mortero de la Guardia Nacional. Me salpicó el pecho, toqué una pierna y ambos brazos, la cara, todo también. La dictadura ha cumplido. El saldo, 40.000 muertos, 500.000 refugiados y destrucción de barrios y ciudades que en pérdidas rebasan los 1.000 millones de pesos y un fin que pareciera acercarse. Este 15 de julio se levanta el telón. Somoza está por irse, es el rumor que ensordece a Nicaragua. El teatro de la guerra se preparaba. El dictador hacía maletas que incluían desde sus automóviles hasta los restos de su familia. En escena, el Congreso se aprestaba a iniciar una reunión pomposamente llamada histórica. El dictador entraba y salía. La pregunta era, ¿cuándo va a renunciar? No estoy renunciando, señor. La aprobación de una junta. Tras bambalinas, Francisco Urcullo Maleaño se vestía de títere y maquillaba sus declaraciones. Bueno, sí, señor el presidente del Congreso Nacional, desde ayer, ¿sí? En este caso, ¿usted es el hombre más viable para sustituir al presidente Somoza? No, pues no lo sabemos todavía porque el Congreso no se ha reunido, ¿verdad? En Cámaras Unidas tiene que ser eso, no. Porque sabemos que es el mejor tributo que se le puede rendir a un revolucionario. En Costa Rica se adelantaba la fiesta, las verbenas populares se sucedían, y era particularmente Costa Rica porque allí se encontraba la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Pero no me picaba, cielito lindo, mucha mercadería, cielito lindo de contrabando. Tu país no para, porque chupando acelera, cielito lindo que yo militar. Ese carro que tienes junto a tu casa, señor teniente, que lo mandó a Anastasio para que digas que buena gente. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debate. Esta noche conversando con don Francisco Javier Bautista Lara, aquí en Temas y Debate. Don Francisco, antes de irme al corte, yo le hacía la salvedad cómo Nicaragua alcanzó su absoluta libertad. Recordemos que estamos hablando de una perspectiva histórica del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, de la lucha particularmente a la victoria a la victoria popular antiimperialista, porque eso fue lo que se vivió 45 años atrás. Bueno, mira, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista abre un nuevo capítulo en la historia.
pero como todo el mundo sabe, la victoria no es eterna, la victoria hay que conservarla, el triunfo hay que preservarlo, y la revolución tiene que irse adaptando a las circunstancias y enfrentando los retos que en el transcurrir de la historia se van reconociendo, identificando, etcétera, sorteando las nuevas amenazas, superando los retos, enfrentando los retos, superando los riesgos. Este es el proceso revolucionario. No es un proceso estático, no es un proceso lineal, es un proceso dinámico, hecho por seres humanos con una visión de desarrollo progresiva, revolucionaria, para cambiar las estructuras tradicionales, oligarcas, excluyentes, para aumentar la equidad social, etcétera. Es decir, es un proceso político complejo e histórico. De tal forma que los elementos iniciales, digamos, de las banderas de lucha iniciales, se preservan en lo fundamental y se van adaptando y van asumiendo los nuevos retos y las nuevas tareas que el devenir del tiempo plantea. Hay que comprender que la revolución sandinista, como decía antes, es la última revolución del siglo XX. Pero a esta revolución le toca traspasar al siglo XXI, donde estamos ahorita. Hemos pasado 45 años, la mitad de ese tiempo en un nuevo siglo, y la otra mitad en el siglo pasado a partir del triunfo de la revolución. Pero la revolución en general como proceso de lucha se remonta desde el inicio del siglo XIX, con las luchas independentistas, antioligarcas, etcétera, de Cleto Ordóñez, y continúa a inicios del siglo XX con la resistencia antiimperialista de Benjamín Celedón y la lucha antiimperialista patriótica de Sandino. Y durante todo el siglo XX está marcada por esa lucha constante contra la dictadura somocista, contra la dependencia y el interés hegemónico imperialista, y continúa hoy en estos tiempos. Ahora, yo quisiera enfatizarte también que, si bien es cierto, este transcurrir de 2 siglos es importante verlo en perspectiva, también es importante identificar cuáles son los acontecimientos concretos que dieron origen a ese desencadenamiento victorioso de una revolución del 79, victorioso del 79. Por ejemplo, el ajusticiamiento de Somoza, eso por Rigoberto López Pérez el 21 de septiembre, eso marca un hito de transformaciones, porque queda incorporado en la memoria colectiva, en la conciencia colectiva, este acto de rebeldía heroica de este joven poeta frente al dictador, al fundador de la dictadura, y yo diría comienza a empoderar a la sociedad revolucionaria, a los patriotas, a los rebeldes alrededor de esa lucha. Inmediatamente después viene la guerrilla del Chaparral, por ejemplo, en donde participa, digamos, Carlos Fonseca, Aldo Díaz Lacayo, y donde se cuenta con el apoyo del Che Guevara. Esta guerrilla, aunque no es militarmente victoriosa, representa ese esfuerzo organizativo de la opción armada frente a la dictadura somocista, que contaba con el apoyo incondicional de los Estados Unidos. Sin el apoyo de los Estados Unidos, la dictadura no hubiera existido o no se hubiera preservado por tanto tiempo. Después viene la fundación del Frente Sandinista. Y esto es un hecho clave porque la inconformidad popular, el enojo popular, la rebeldía popular necesitaba ser aglutinada a través de una forma orgánica. El Frente Sandinista, con la bandera de Sandino, rescatando, y esa es la gran habilidad política de interpretar el pasado y el futuro de Carlos Fonseca, vincula esta nueva organización política y militar con esa herencia antiimperialista de Sandino. Eso fue estratégico porque fue esa organización política la vanguardia que orgánicamente dirige el proceso revolucionario y logra aglutinar a las organizaciones populares, sindicales de todo tipo, incluso a los sectores, digamos, no necesariamente de izquierda, en contra de la dictadura somocista. Después viene la gesta heroica de Raití y Bocay en 1963, en donde participan, entre otros, Faustino Ruiz, Francisco Buitrago, Jorge Navarro, Modesto Duarte, Mauricio Córdoba, Iván Sánchez, que también es otra acción guerrillera. Diríamos que es la primera acción guerrillera del Frente Sandinista constituido como tal. Después viene la guerrilla de Pancasán en 1967, en donde cae Rigoberto Cruz, cuyo seudónimo de Pablo Úbeda, Silvio Mayorga,
y otros, y donde también estuvo presente Carlos Fonseca, Tomás Borges, Oscar Turcio, Gladys Baez, entre otros. Este es un segundo esfuerzo organizativo de enfrentar la resistencia, la rebeldía, la organización en la montaña y en las ciudades también, y permanecer activo en esa inclaudicable lucha frente a la dictadura y con las posiciones históricas del sandinismo. Después están dos hechos que son claves en la conciencia colectiva y que moralizan, digamos, y trasladan a la lucha un sentimiento de rebeldía, de fortaleza, y es la resistencia y la muerte en combate de Julio Buitrago Urró el 15 de julio de 1969 en las Delicias del Volca, y también la muerte y la resistencia heroica de Leonel Rugama, Roger Núñez, Mauricio Hernández, en 1970 en el cementerio oriental. También está después el asalto a la casa de Chema Castillo en 1974, que produce un impacto internacional trascendente y muestra una organización política sólida, dispuesta a enfrentar con su fortaleza ideológica, política y con la entereza de los hombres y mujeres que la integran, digamos, enfrentar a la dictadura. Y el asalto al Palacio en 1978, y después las numerosas acciones de insurrección popular en Estelí, Matagalpa, por ejemplo, la insurrección, los asaltos a los cuarteles de San Carlos, de la colonia en Centroamérica y otros, la insurrección de Monimbó, la nueva insurrección de Estelí en abril del 79, las insurrecciones y las centenares de acciones armadas, operativos de propaganda que en todo el país se comienzan a generalizar, de tal forma que la acción va creciendo y la insurrección popular se va generalizando en los sectores populares, en las organizaciones, el Movimiento Pueblo Unido, los comités de acción popular, ANLAE, todas las organizaciones gremiales que el país tiene, el Frente Sandinista en la vanguardia organizativa de esta multitud de organizaciones en todo el tendido territorial. Ya no es un brote en una ciudad o en otra, son muchas ciudades en el campo y la ciudad, en la parte urbana y rural, que se comienzan a movilizar, y esa efervescencia sube a tal punto que ya para mayo, junio del 1979 tenemos una insurrección general, y eso rebasa la capacidad de la Guardia Nacional, termina de desgastar a la dictadura somocista y muestra a un frente sandinista liderando la inconformidad popular, liderando las aspiraciones libertarias, revolucionarias, antiimperialistas, patrióticas de la gran mayoría de los nicaragüenses, lo que finalmente llevó a la victoria de 1979. Ese es el largo camino, un camino largo, difícil, pero heroico, un camino persistente, un camino lleno de obstáculos y también de traiciones y de adversidades, pero un camino visto en perspectiva que finalmente logra la victoria en el 79. Y hay algo meritorio, una revolución que triunfa en el 79, pero hoy, 45 años después, sigue vigente, sigue activa, sigue avanzando en el rumbo revolucionario que se trazó, en las nuevas realidades que existen en el mundo y en nuestro país, en las nuevas condiciones políticas, sociales e históricas, lidiando con las nuevas amenazas y las nuevas agresiones de los mismos agresores de siempre. Don Francisco, usted decía, y ya para terminar, usted decía y enumeraba varios elementos que a juicio histórico y a juicio real fueron elementos clave para lo que fue el triunfo de la Revolución Popular Sandinista un 19 de julio del año 1979. Inconformidad popular principalmente, Sandino un nacionalista. Yo le consulto, rebeldía y fortaleza de un pueblo. Yo le consulto, a 45 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y el triunfo de un pueblo, los postulados, o más bien los aspectos o postulados en el manifiesto de Sandino, ¿cuáles hemos cumplido hasta la fecha y cuáles nos quedan aún por cumplir? Son 45 años. Hablemos de que estamos en 45 años. Claro, mira, hay que entender que la lucha de Sandino, la motivación principal de la lucha de Sandino es la defensa de la soberanía.
la defensa de la independencia, la autodeterminación de los pueblos. Es decir, un país que estaba siendo sometido por la intervención norteamericana, Sandino ve como la lucha inmediata, el propósito inmediato, lograr la defensa de la soberanía. Esa es una constante indiscutible de la revolución sandinista desde el triunfo de 1979. Es decir, la revolución del 79, la revolución en el 89, la revolución en el 2015, en el 2024, preserva como condición indispensable y fundamental de su marco de lucha y de principio y de estatuto y de normas constitucionales y de todo tipo, el derecho y la responsabilidad ineludible de continuar preservando la soberanía, la independencia, la autodeterminación, la libertad de Nicaragua, la capacidad de Nicaragua de construir su propio destino. Eso es fundamental. Pero además de eso, Sandino tenía una profunda conciencia social, compromiso social, identificaba las profundas desigualdades sociales de la sociedad de su tiempo y también de la sociedad de los tiempos siguientes, pero también identificaba las complicidades liberoconservadoras y las políticas excluyentes de la oligarquía. Entonces, el compromiso social de Sandino continúa siendo un compromiso de la revolución del 79 y de la revolución del 2024. Es decir, construir equidad, construir solidaridad, construir acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda. Eso es una reivindicación que está en las bases de los criterios principales iniciales de Sandino y que Carlos Fonseca retomó desde la fundación del Frente Sandinista, y la revolución continuó desde el 79 y ha continuado adaptando en las nuevas circunstancias actuales. También hay otro elemento, aparte de ese, que es el elemento social, etcétera, es el elemento institucional. Y el elemento, la institucionalidad es una nueva institucionalidad. No estamos hablando de un Estado de derecha, es un Estado de derecho con un nuevo marco constitucional, leyes con unas nuevas condiciones. A veces se apela a la ley y a la norma, pero la ley y la norma es un instrumento para la sociedad, para el desarrollo, para la revolución. Y mientras el instrumento legal sea válido, hay que usarlo. Si no, hay que crear nuevos instrumentos. La sociedad debe ser regida desde, como se decía, desde el 1979, la revolución con fuente de derecho. Pero una nueva institucionalidad significa una institucionalidad participativa, una organización comunitaria y social participativa. La consigna, por ejemplo, que se sume, digamos, juventud presidente o pueblo presidente, etcétera. Lo que trata de reflejar es que las cabezas institucionales del Poder Ejecutivo, de las municipalidades, etcétera, no son solamente ellos. Ellos están ahí porque representan el interés popular, y el poder real debe estar en la participación comunitaria, el pueblo, la sociedad, los sectores vulnerables, construyendo su propia revolución, construyendo su propio destino. La participación comunitaria, la organización social es clave en esta visión de desarrollo de la revolución sandinista, y también está vinculada con la herencia patriótica e histórica de Sandino, de Carlos Fonseca y de todos los héroes que la revolución ha tenido durante estos 90 años desde Sandino. Generaciones actuales y futuras, ¿cuál es el compromiso que nosotros debemos de tener para darle continuidad a esa llama y que esté viva siempre la llama del continuismo de la revolución, pero también con revolución? Fíjate que yo creo que seamos nosotros, con la capacidad de hacer, con libertad, con soberanía, con independencia. Seamos solidarios, construyamos equidad, construyamos participación social. No seamos esclavos de los actores extranjeros, del imperialismo. Construyamos una sociedad democrática, pero en el sentido popular y amplio, no en el sentido excluyente y oligarca. Aseguremos la participación de todos, el bien común. El bien común de hoy es salud, educación, participación social, acceso a la vivienda, acceso al agua potable, acceso a la energía eléctrica, a las vías de comunicación,
sentirnos orgullosos de nuestras ciudades y nuestros pueblos, pueblos limpios, ciudades limpias y ordenadas y seguras. Eso es el bien común. Y ese es el compromiso de todos, ser parte, digamos, de esa construcción y no de la destrucción. Ser parte de la construcción de la soberanía y la independencia y la autodeterminación y no ser traidores a ese principio patriótico. Francisco Javier Bautista Lara, fundador de la Policía Nacional después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Temas y Debates. Muchas gracias, Lester. Y a usted, amigos televidentes, gracias por su sintonía fiel. Volvemos, si Dios así lo permite, la próxima semana con un programa similar. Buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Inclaudicable, juramos defender nuestra victoria. Cada gota de sangre guerrillera, cada bala y cada vida rojinegra. No habrá fuerza ni técnica ni humana capaz de detener al pueblo armado. Los campesinos, los obreros y estudiantes milicianos defenderemos la revolución de norte a sur, de mar a mar. No habrá rincón de nuestra patria sin cuidar en el ingenio, el cafetal, en los cortes de algodón y el arrozal. De norte a sur, de mar a mar, no habrá rincón de nuestra patria sin cuidar en el ingenio, el cafetal, en los cortes de algodón y el arrozal. Siempre será 19, siempre será 23, siempre será muy heroico, avanzando siempre sin retroceder. Ellos sembraron el sol, ellos sembraron amor, y hoy nosotros defendemos la vida, la cosecha encendida, la revolución. Siempre será 19, siempre será 23, siempre será muy heroico, avanzando siempre sin retroceder. Ellos sembraron el sol, ellos sembraron amor, y hoy nosotros defendemos la vida, la cosecha encendida, la revolución.